Era noviembre de 1985, Armero, un pequeño municipio agrícola de Colombia, vivía su cotidianidad sin imaginar lo que se avecinaba. En cuestión de minutos, la naturaleza desataría una de las peores tragedias de la historia del país. Más de 20.000 personas desaparecerían bajo toneladas de lodo y escombros, dejando cicatrices que aún hoy, casi 40 años después, siguen abiertas. Hoy te contaré la historia de la tragedia de Armero. El día que el volcán Nevado del Ruiz despertó y Colombia lloró. Armero, ubicado en el departamento del Tolima, era un pueblo próspero rodeado de cultivos de algodón, arroz, sorgo y café. Vivían allí más de 30.000 personas. Sus habitantes llevaban una vida tranquila, sostenida por el comercio agrícola y por su posición estratégica en el corazón del país. Pero a unos 50 kilómetros de allí, al noroeste, estaba un gigante dormido. El Nevado del Ruiz, un volcán que había permanecido en reposo durante más de un siglo. Durante 1984 y 1985 comenzaron a registrarse señales de actividades sísmicas, pequeños temblores, emisiones de gases, ligeras explosiones en el cráter. Los científicos y los vulcanólogos empezaron a advertir del riesgo, pero para la mayoría de las personas de Armero y para las autoridades locales el riesgo parecía lejano. Después de todo, el volcán siempre había estado ahí, majestuoso, impotente, pero inofensivo. El gobierno emitió algunas alertas preventivas, pero el temor de provocar un pánico innecesario llevó a minimizar los avisos. Se hicieron algunos simulacros, pero la rutina diaria no cambió. Nadie imaginaba realmente lo que podía pasar. ¿Cómo hubieras actuado si supieras que el volcán lleva días dando señales de alerta? Pero ojo, ten en cuenta que mucha gente no lo hizo porque allí estaba su vida, su casa, sus amigos, su familia. ¿Tú qué hubieras hecho? El 13 de noviembre de 1985 amaneció siendo un día como cualquiera en Armero. Sus habitantes continuaban con sus rutinas, confiados en que el Nevado del Ruiz, ese gigante blanco que siempre había estado allí, seguiría en su eterno letargo. Durante semanas los expertos habían emitido reportes de actividad, pero el peligro parecía siendo una amenaza lejana, casi irreal, o por lo menos eso es lo que se pensaba. Sin embargo, aquella tarde las nubes comenzaron a oscurecer el cielo con una intensidad distinta. La lluvia golpeaba constantemente y densa sobre los tejados, empapando los campos, los caminos, los techos de las casas, y los ríos comenzaron a engordar silenciosamente. Nadie lo sabía aún, pero la naturaleza estaba preparando un escenario para un desastre. Mientras los armeritas se refugiaban en su casa para resguardarse de las tormentas, muy lejos en la cima del Nevado del Ruiz, la presión interna del volcán seguía aumentando, las fisuras en su cráter se ensanchaban, las emisiones de gases se intensificaban y la enorme capa de hielo y nieve, lo que coronaba, empezaba a ser vulnerable. Sin saberlo, estaban a solo minutos del horror absoluto. Alrededor de las 9:09 de la noche, sin previo aviso, el volcán finalmente estalló. Aunque la erupción no fue una de las más violentas, según los estándares volcánicos, sus consecuencias fueron absolutamente devastadoras. La energía liberada provocó el colapso de los glaciares que cubrían el cráter. Más de 10% de la masa de hielo del Nevado del Ruiz se derritió en cuestión de minutos, generando un torrente brutal de agua mezclada con ceniza, piedras y gases volcánicos. Este torrente se convirtió en lo que los geólogos llaman lahares, verdaderos ríos de lodo candente, barro espeso y rocas gigantescas que comenzaron a descender por las laderas del volcán a velocidades inimaginables. Algunos de estos lahares viajaban a más de 60 kilómetros por hora. Con la fuerza de varios millones de toneladas de masa arrasaba todo a su paso. Imagina oír un estruendo a la distancia, salir de tu casa y ver un muro de lodo negro avanzando hacia ti, tragándose calles, casas y personas. Uno de esos ríos de destrucción toma el camino exacto hacia el valle donde se encontraba Armero. A lo largo de más de 50 kilómetros, el lahar recogió más tierra, árboles arrancados de raíz, puentes, estructuras enteras. El monstruo de lodo crecía y avanzaba, imparable, como si tuviera vida propia. Mientras tanto, en Armero, la mayoría de sus 30.000 habitantes dormían ajenos al apocalipsis que se avecinaba. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando el lahar llegó al pueblo. En cuestión de segundos, la corriente arrasó las primeras casas ubicadas en las afueras. La furia del barro mezclado con gigantescos bloques de piedra y escombros aplastaba todo a su paso. Los gritos desesperados comenzaban a resonar mientras el lodo invadía las calles, destruyendo viviendas completas como si tan solo fueran construidas de papel. Los que intentaron huir apenas tuvieron tiempo de dar unos pasos antes de ser atrapados. El lodo era tan denso que cualquier intento de escapar era inútil, absorbía a las personas como arena movedizas, arrastrándolas, asfixiándolas, enterrándolas vivas. En 20 minutos, lo que había sido un pueblo lleno de vida se convirtió en un océano de barro hirviente. Las casas, los colegios,
los hospitales, las iglesias desaparecieron completamente. Todo desapareció bajo un manto espeso del lodo que alcanzó más de 5 metros de altura en algunas zonas. Cuando el silencio finalmente regresó, Armero ya no existía. Solo quedaba una inmensa masa gris donde antes había calles, plazas y familias enteras. Las pocas luces que quedaban encendidas parpadeaban sobre el barro, mientras algunos sobrevivientes gritaban atrapados bajo los escombros, rogando por ayuda en la oscuridad de la madrugada, donde el horror apenas comenzaba, porque lo que ocurriría después dejaría al mundo entero sin palabras. Pero antes de proseguir con la historia me gustaría explicarte un poquito sobre el Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz no es solo una montaña nevada, es un volcán activo y uno de los más peligrosos de Colombia. Funciona como una olla a presión natural. En su interior el magma caliente genera gases y vapor que buscan escapar a través de la tierra. Cuando esta presión se acumula demasiado, el volcán puede hacer erupción. Y donde lo más peligroso del Nevado del Ruiz es que está cubierto de hielo y nieve. Cuando entra en erupción ese calor derrite el glaciar casi al instante, generando algo que se llama la Ares. Ríos de lodo, ceniza, rocas y agua que bajan por las laderas a una velocidad brutal como si fuera avalanchas vivas, lo que te estaba explicando ahorita. Y exactamente eso fue lo que ocurrió en Armero en 1985. Una erupción relativamente pequeña pero lo suficiente para derretir los glaciares y enviar toneladas de barro hacia el pueblo. Antes de seguir con esta historia, si te gusta este tipo de relatos, te invito a que sigas disfrutando cada una de ellas suscribiéndote, ya que me ayudas a seguir contándola con un poco más de libertad. También te invito a que dejes en los comentarios alguna historia que quieres que narre como esta. Cuando el sol finalmente empezó a asomarse aquella mañana del 14 de noviembre de 1985, la magnitud de la tragedia dejó sin aliento incluso a los primeros rescatistas que llegaron al lugar, donde hasta hacía unas horas se extendía un pueblo lleno de vida. Ahora solo había un inmenso desierto gris de lodo espeso y escombros. Los restos de Armero apenas eran reconocibles. Aquí y allá sobresalían techos hundidos, los esqueletos retorcidos de árboles arrancados de raíz y en medio de todos los pocos sobrevivientes que lograban mantenerse a flote, atrapados entre el barro, los escombros y los cadáveres. La escena era apocalíptica realmente. Los rescatistas, muchos de ellos vecinos, soldados, voluntarios, campesinos de pueblos cercanos, comenzaron a trabajar de inmediato, sin maquinaria pesada, sin planes de emergencia claros y apenas con sus manos, palas rudimentarias o lo que podían encontrar. Intentaban desesperadamente salvar a quienes aún pedían auxilio desde el barro. Los gritos de las personas atrapadas retumbaban en el aire. Por favor, sáquenme de aquí. O diferentes otras frases como aquí estoy. Pero realmente el tiempo se convertía en su principal enemigo. Cada minuto que pasaba era una sentencia de muerte para los cientos de personas que seguían sepultadas. El barro denso y pesado aplastaba los cuerpos, cortaba la circulación, asfixiaba lentamente a los atrapados. Algunos lograban sacar la cabeza y los brazos, pero sus cuerpos permanecían inmovilizados, incapaces de liberarse. Claramente el agua contaminada infectaba heridas abiertas. La hipotermia avanzaba y el horror no tenía pausa. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado esa noche en Armero o por lo menos ese último mes? Pero dentro de ese escenario de pesadilla, hubo un rostro que se convirtió en el símbolo mundial de la tragedia: Omaira Sánchez. Omaira tenía tan solo 13 años cuando el lahar arrasó su casa, quedó atrapada entre los escombros de su hogar. Sus piernas estaban atoradas bajo una losa de concreto, troncos y barro. Durante más de esas 60 horas, Omaira resistió en unas condiciones totalmente extremas, con el agua subiendo lentamente hasta su cuello. Las cámaras de televisión capturaron su entereza. A pesar del dolor, Omaira habló con los periodistas, mandó mensajes a su madre y pidió a todo el mundo rezar, e incluso cantó, y su fortaleza conmovió al mundo entero. Los rescatistas intentaron todo lo que pudieron, pero no había manera de liberarla sin amputarle las piernas, y el equipo médico no contaba con los recursos necesarios para realizar una operación de emergencia en medio del desastre. Finalmente Omaira murió al frente de los ojos de millones de personas que seguían su agonía a través de los noticieros. Sus últimos momentos se convirtieron en el reflejo de la impotencia que sentía todo un país. Mientras tanto, cientos de familias vagaban por el campo del lobo buscando desesperadamente a sus seres queridos. Algunos padres cavaban con las manos desnudas intentando rescatar a sus hijos. Otros lloraban abrazados a los cuerpos sin vida de esposos, hermanos, abuelos. Los hospitales de las ciudades cercanas colapsaron con la llegada de heridos. Muchos de los sobrevivientes presentaban fracturas, hipotermia, infecciones y graves traumas psicológicos. No habían suficientes médicos, ni camas, ni medicamentos para atender el desastre. Durante días helicópteros sobrevolaron la zona transportando heridos mientras el barro seguía desprendiendo gases tóxicos y las lluvias continuaban complicando las labores del rescate. Cada amanecer traía consigo el hallazgo de nuevos cuerpos, la mayoría de niños. El infierno en la tierra había llegado sin
sin previo aviso. Y cuando finalmente el barro se asentó, cuando los rescates cesaron, no solamente quedó un pueblo sepultado, sino que también una herida profunda abierta que aún hoy sigue sangrando en la memoria de Colombia. Cuando finalmente se detuvieron las labores de búsqueda, el saldo era devastador. Más de 23.000 personas murieron aquella noche, familias enteras fueron borradas del mapa en cuestión de minutos. Algunos cuerpos jamás fueron recuperados, el lodo los sepultó tan profundamente que aún hoy siguen desaparecidos bajo de esa tierra endurecida. Alrededor de 5.000 personas lograron sobrevivir, muchas de ellas con heridas físicas, pero todos con cicatrices emocionales imposibles de borrar. La tragedia de Armero no solamente arrasó un pueblo, arrancó de raíz la vida de generaciones enteras. La pregunta que hasta el día de hoy todavía resuena es: ¿se pudo evitar la tragedia? Lo cierto es que hubo advertencia, los científicos habían alertado sobre las actividades del volcán. Se elaboraron mapas de riesgo que mostraban claramente que Armero estaba en la zona de mayor peligro en caso de una erupción. Pero la desinformación, la falta de coordinación entre las autoridades y el temor a generar pánico hicieron que las evacuaciones no se realizaran a tiempo. El gobierno fue duramente criticado por la improvisación que tuvieron al momento de los labores del rescate y por no haber evacuado a Armero cuando todavía aún era posible. Hoy en el lugar donde estuvo Armero solo queda un inmenso campo vacío, algunas cruces, placas con nombres de víctimas y ruinas silenciosas que recuerdan el horror vivido de aquella noche. Los sobrevivientes fueron reubicados en otros municipios, pero la mayoría no pudo rehacer completamente su vida. Las secuelas físicas y emocionales aún los acompañan. La tragedia de Armero no fue solamente un desastre natural, fue el resultado de una cadena de errores humanos, desidia gubernamental y falta de prevención. También se puede considerar un recordatorio de lo frágiles que somos al frente de los desastres naturales.